presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu presencia Hablamos más, conocerte más y más y más y más. Conocerte más y más y más y más.
mai lain kalami. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Hola mi hermanita, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Queremos darte hoy la bienvenida a este video y te invito a que el día de hoy tomes este tiempo para ti, para que escuches la palabra de Dios. Olvídate un ratito de los niños, déjalos ahí que hagan su despapalle, deja un ratito ahí la comida, nada más apágale a la estufa y realmente concéntrate en estos minutos en lo que hoy tiene Dios para tu vida. Y antes de empezar quisiera orar para que hoy podamos entender lo que Él quiere traernos y entender su palabra. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, gracias te damos por este viernes más, Señor, que nos permites reunirnos a escuchar tu palabra a través de este medio, Señor. Nosotros creemos que tú eres ese Dios que no se detiene y que usa las circunstancias que están a nuestro alrededor para traernos bendición, Señor. Hoy abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, que nosotros podamos realmente entender y que podamos profundizar en lo que hoy tú tienes para nuestras vidas. Señor, te amamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy me tocó compartir con ustedes. Espero que no se haga tan largo el mensaje. Según yo lo hice cortito, pero pues luego no me sale tan cortito como creía. Y hoy sí le puse un título y se llama este tema Aún si no lo hace. ¿Por qué? A lo largo de nuestra vida vamos a vivir diferentes tiempos, diferentes circunstancias, diferentes problemas y es algo que a todos nos va a tocar, nadie está exento de ello. Inclusive muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios tuvieron que atravesar por circunstancias difíciles y a veces creemos que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser hijas de Dios, pues nos tiene que eximir Dios de esto, pero pues no, es algo que no podemos tener el control, pero sí podemos nosotros decidir el cómo vamos a reaccionar cuando se nos presenten estas situaciones. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2 y 3. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Entonces, es cuando pase esto, no está diciendo si te llega a pasar, es un hecho de que nos va a pasar. Pero algo que nos puede traer el día de hoy un confort a nuestro corazón es que su palabra de Dios siempre va a estar recordándote que aún en medio de estos tiempos difíciles, Dios no nos abandona. En el Salmo 9, versículo 10 dice que Él jamás abandona a los que le buscan. Y les comentaba que el título de hoy se llama Aún si no lo hace. Y quise compartirles esto porque el día sábado nos tocó ensayar pues para el domingo, la alabanza del domingo. Y en un momento estuvimos ensayando y cantando la canción de Hay poder en la sangre. Entonces yo la estaba cantando y escuchando y reflexionando y me empecé a frustrar un montón porque yo me sentía mal, me dolía la cabeza, me dolía mi cadera. Entonces yo decía, ay, es que he repetido demasiadas veces esta promesa en mi vida, la he dicho 1000 veces y es momento de que no estoy viendo claro que esto se haga una realidad en mí. Entonces me empecé así como a desesperar, no a enojar, a desesperar más que nada. Y mi esposo se dio cuenta de esto y me dice después, tranquila, sé paciente porque tú no sabes si esta prueba que estás pasando te va a durar un día más
o a lo mejor todavía falta una semana más, o un mes más, o un año más, o pueden pasar 5 años más. Entonces yo me quedé pensando y reflexionando en mi corazón y en mi mente, y si nunca pasa, y si Dios no me sana, ¿qué va a pasar con mi fe? ¿Qué va a pasar con mi relación con Dios si esto no sucede? ¿Voy a dejar de amar a Dios si Él no me entrega mi sanidad? Y el rey David fue un hombre que tuvo que pasar diferentes tiempos difíciles, pues él era responsable de un reino y tuvo que pasar tribulaciones. Y en su palabra en el Salmo 86, él redacta una oración que él estaba haciéndole a Dios, pero en el cual se puede ver reflejado cómo él estaba pasándolas mal, estaba pasando muy mal, las circunstancias a su alrededor estaban todas en su contra, pero en el versículo 8 dice: no hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay palabras semejantes a las tuyas. Él siguió adorándole a pesar de que todo estaba en su contra. Y creo que hoy Dios nos quiere hacer esta pregunta a todas nosotras. ¿Me vas a seguir adorando? ¿Me vas a seguir amando? ¿Me vas a seguir bendiciendo? ¿Me vas a seguir sirviendo aun si no lo hago? Y partiendo de esta pregunta, quiero contarles de una historia que está en Daniel 3, para que vayan buscándola en su Biblia, si no aquí les va a aparecer abajo, pero si quieren buscarla vamos a leer bastantito, entonces para que me sigan, la vamos a leer de corrido del 1 al 18 y terminándole lo explico. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz de cuello, diciendo: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se le ordena lo siguiente. Versículo 5. Tan pronto como escuchen la música de las trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erguir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado inmediatamente a un horno de llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erguir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Dice el versículo 9, que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de las trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a sus dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que ha mandado erigir. Se trata de Sadrach, Mesad y Abed-Nego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se prostraron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que mandé erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Versículo 16. Sadrach, Mesad y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor:
No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Y por último el versículo 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Entonces, en resumidas palabras, había un rey que mandó a hacer una estatua de los dioses en los que ellos creían y ordenó mediante un decreto que cuando sonaran esos instrumentos que ya les describí, todas las personas tenían que inclinarse ante ellos. Entonces, no importaba qué tan poderosa fuera la gente o qué tan ricos fueran, tenían que hacerlo, tenían que postrarse ante esa estatua al escuchar la música. Sin embargo, vinieron unas personas y acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego y le dijeron que ellos no lo estaban haciendo y ellos eran judíos, ellos creían en Dios. Entonces el rey se enoja y los manda a traer y les dice que si no lo van a hacer, si no se van a inclinar ante la estatua que él había ordenado y todo la cantaleta, que entonces los iba a arrojar a un horno de fuego. Sin embargo, a ellos no les espantó las amenazas del rey, sino que les dijo que Dios los iba a salvar, pero la respuesta más importante era que aun si no lo hacía así, aun si Dios no los salvara, ellos no se iban a inclinar ante sus dioses. Y podemos ver en esta respuesta que la fe de estos tres jóvenes era una fe incondicional. O sea que aunque Dios no los salvara del horno de fuego, su fe no se iba a derrumbar. Ellos no iban a ceder frente a las circunstancias que estaban viviendo. ¿Acaso nosotros podemos tener esa fe tan incondicional para apropiarnos de esta frase, aun si Dios no lo hace? ¿Podemos acaso decir en medio de las circunstancias difíciles, aun si Dios no lo hace? Yo creo que para llegar a tener una fe así, necesitamos primero tener una convicción de quién es Dios. No podemos ser incondicionales, no podemos ser leales a un Dios que no conocemos. Sadrach, Mesach y Abednego sabían muy bien quién era el Dios al que ellos servían. Y hoy quiero recordarte que ese Dios al que ellos servían es el mismo al que tú y yo hoy seguimos, es el mismo Dios que sigue siendo fiel y justo. Y estos tres jóvenes desobedecieron las órdenes de un rey para honrar las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es posible o no cabe en la mente de personas cuerdas el desobedecer a un rey si no tienes una convicción de qué es lo que estás defendiendo o de qué ideales son lo que tú estás defendiendo o de quién es el Dios al que estás sirviendo. Y ellos sabían muy bien quién era ese Dios y lo que la palabra decía acerca de adorar a dioses que no eran Dios. Aquí les va a aparecer en qué versículo estaba eso, pero ellos sabían esto, sabían qué era lo que Dios pensaba acerca de esta situación. Y es por eso que ellos pudieron enfrentar al rey. En nuestra vida nosotros tenemos esa convicción para poder enfrentar a nuestros problemas sabiendo que nuestro Dios nos va a sacar de ahí, o saber qué es lo que Dios opina acerca de las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que si queremos llegar a tener esa convicción que ellos tenían, tenemos que conocer a Dios mediante su palabra. Recientemente en un live de Instagram escuché a una persona decir esta frase que dice: si quieres conocer más de una obra, necesitas conocer acerca del autor. Y si hacemos un silogismo y volteamos esta frase, quedaría más o menos: si necesitas conocer al autor, tienes que conocer de su obra. Y su obra de Dios es su palabra, que todo el tiempo nos está recordando quién es Él, que Él sigue siendo un Dios fiel, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios que permanece a nuestro lado y que cuando no podemos más, Él renueva nuestras fuerzas,
quiero compartirte que en Isaías 40, versículo 29 y 30 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y si entendemos esta porción de la palabra, Él no nos quiere dar a entender que nos va a quitar del problema o que nos va a echar la mano solucionando todo, pero dice que cuando nosotros estemos cansados, Él va a renovar nuestras fuerzas. También quiero compartirte lo que dice la palabra en Jeremías 32, 27. Dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y si nosotros empezamos a conocer todas estas partes de la palabra que nos hablan acerca de quién es Dios, que nos hablan acerca de qué es lo que Dios puede hacer por ti, por mí, y de lo que Él puede hacer en medio de todas nuestras circunstancias, podemos empezar a tener una convicción tan grande como la que tenían esos 3 jóvenes, y podemos empezar a conocer más acerca de quién es el Dios al que servimos para estar más seguras. Y aparte de tener convicción, tenemos que tener una clase de fe que puede decir, aun si no lo hace, aun si Dios no lo hace, pero ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? Porque esta historia nos habla de 3 jóvenes que pudieron tener esta fe, una fe que decía, aun si Dios no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Significa que aunque no me esté yendo bien, que aunque perdí mi trabajo, que aunque no he recibido mi sanidad, que aunque mi matrimonio todavía no ha sido restaurado, que aunque mis hijos todavía están por mal camino, que aunque no haya entrado a la universidad, que aunque lo que sea, aún lo que sea, sigo amando a Dios. Aún lo que pase, voy a seguir sirviendo a Dios, aún que se esté tardando más la respuesta de mi milagro, voy a seguir honrando a Dios. Les comentaba en mi charla pasada que Isaías y yo estuvimos viviendo un tiempo difícil y les hablaba de la historia de Job, y gracias a Dios las cosas han mejorado para bien. Sin embargo, mi sanidad aún no ha sido completamente restaurada. Les decía en un inicio que de repente me sigo sintiendo mal. Y yo no sé cómo estés viviendo tú el día de hoy. Si a lo mejor sigues esperando que Dios te responda a una oración o sigues esperando tu milagro. Yo no sé si tienes meses o años o apenas estás empezando a orar por ello. Y todo eso te puede hacer sentir que hoy estás en un horno de fuego, así como estaban estos 3 jóvenes. Pero aunque estemos el día de hoy pasando por un horno de fuego, podemos estar confiadas en que no nos vamos a quemar y que no estamos solas en medio de esta situación. Vamos a seguir viendo qué pasa con estos 3 jóvenes en la historia. Si quieren regresar a su Biblia, en Daniel 3, igual es donde estábamos, pero en el versículo 22 y 23, dice: tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach y Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Entonces ellos pues no se salvaron del horno, fueron arrojados por orden del rey. Y dice la palabra que este horno estaba tan caliente que los soldados que los arrojaron terminaron ellos también quemados por el calor tan fuerte que estaba. En una parte, creo que no era en esto, pero decía que el horno había sido mandado calentar 7 veces más porque pues al rey no le pareció la contestación que ellos habían tenido. Y al enemigo, así como al rey Nabucodonosor, al enemigo tampoco le va a gustar cuando a las hijas de Dios, cuando a los hijos de Dios siguen estando firmes, siguen teniendo una fe fuerte, aun cuando están en medio del fuego, aun a pesar de los problemas, y va a querer cada vez atacarnos más. ¿Y sabes dónde nos ataca primero? En nuestra fe. Va a querer derrumbar
nuestra fe y quizás subirle al calor del horno. Pero hay una noticia buena en medio de esta historia tan trágica que hoy leímos y quiero que vean qué dice el versículo 25 al 26. Dice: «Pues miren», exclamó, «allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene una apariencia de un dios». Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá». Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, bueno, ahí continúa. Pero el rey no vio a 3 jóvenes, sino que vio a 4 personas en medio de ese horno y uno de ellos era el Dios. Entonces no solo no saldrás quemada de ese horno, no solo no saldrás con olor a humo, sino que en medio de ese horno, en medio de tu situación, Dios no te va a dejar sola. Y sabes, las personas que están a tu alrededor se van a fijar en ello, así como el rey pudo percatar que no eran 3 personas, sino que había una 4ª persona. Así las personas que están a tu alrededor, ya sea tu familia, ya sean tus amigos, van a ver que en medio de la situación que tú estás pasando, Dios está contigo. Dios está en medio de las llamas. Y quiero concluir esta palabra diciéndote que aun cuando las cosas no salen como queremos o las promesas y los milagros que Dios nos había dado estén tardando en llegar, Dios sigue siendo fiel y sabe que es lo mejor para nosotras. Pero aun si no lo hace, aun si Dios no hace las cosas tal cual las estamos pidiendo, podemos estar seguras en que si tenemos fe y seguimos teniendo esperanza en Él, aunque las cosas no salgan tal cual nosotros las estamos pidiendo, Dios no va a permitir que tú ni yo salgamos quemadas de ese horno de fuego que hoy estamos atravesando. Así que hoy quiero que te vayas convencida de esto y que sin importar la situación que hoy estás viviendo, Dios está contigo. Pero aun si hoy no lo hace, aun si se va a tardar más en llegar, te invito a que tú sigas amándolo, sigas honrándolo o sigas bendiciéndolo, porque no sabes si el día de mañana se va a acabar tu horno de fuego y vas a salir victoriosa. Pero tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir teniendo esa convicción en que Dios sigue siendo fiel, sigue siendo justo y sigue siendo bondadoso contigo y conmigo. ¿Y por qué no terminamos este tema y este video haciendo una oración? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor que aun si no lo hace, aun si las cosas no van a suceder como tú esperas, tú vas a permanecer confiando en Él. Señor, hoy te damos gracias en este tiempo, Señor, sabiendo, Padre, que aunque hoy estamos pasando por fuego, aunque hoy estamos pasando por circunstancias difíciles, Señor, no importa cuál sea la respuesta, no importa cuánto tarde nuestro milagro en llegar, aun si no suceden las cosas como esperamos, aun si la respuesta fuera no, Señor, nuestros ojos seguirían estando en ti, Señor. Nuestra esperanza y nuestra confianza seguiría estando en que tú nos sacarás del fuego sin olor a humo, Señor, y sin estar quemadas, Señor. Seguimos confiando en tu amor y en tu fidelidad cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, hables camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quiero
mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Hay libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Hay uno más entre las llamas, junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en